Ok, chicos, en el caso de introducción a la economía, vamos a analizar un tema que en algún momento ustedes ya hicieron una investigación, que era de los factores productivos o los factores de producción que maneja la economía. Eh, de forma general o a lo largo de la historia, siempre se han manejado por lo menos tres tipos de factores: la tierra, el trabajo y el capital. Pero obviamente con motivos de la globalización se han incorporado una serie de elementos que también pueden considerarse como factores de producción, ¿sale? De forma general, en el caso de la tierra, pues obviamente estamos hablando de todos los recursos naturales, todo lo que podemos obtener a través del factor tierra, ¿sí? Tierras cultivables, la forestación, el uso de los diferentes medios ambientales que existen. En el caso del factor trabajo, pues estamos hablando de la mano de obra, estamos hablando de la capacitación, estamos hablando de la especialización. Y en el caso del capital, pues estamos hablando tanto de capital físico como de capital financiero, ¿sí? Estamos hablando de dinero, estamos hablando de elementos, productos o maquinarias que sirven en el proceso productivo. Bien, analizándolos uno por uno, en el caso del factor tierra o recursos naturales, bueno, pues este factor, como les comento, habla de todos aquellos elementos que nos provee la naturaleza y que pueden ser utilizados como medio de producción. Las tierras cultivables, los bosques, los yacimientos minerales, los yacimientos petrolíferos, las fuentes de agua, ¿sí? De igual forma, pues en esta categoría vamos a encontrar el uso de los recursos tanto renovables como no renovables, ¿sí? Que son aquellos, en el caso de los renovables, aquellos que a pesar de su consumo masivo siguen produciéndose, siguen generándose de forma natural. Pero a su vez también contamos con recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo, que una vez que nos acabemos los yacimientos petroleros, pues obviamente se acabó la minita de oro de muchos países. En el caso del factor capital, bueno, pues el capital o bienes de inversión son todos los bienes que ayudan a la producción de bienes, a la prestación de servicios. Es decir, tanto puede ser la parte económica, es decir, el capital es la cantidad o la disponibilidad financiera que tengo para invertir o para producir, pero también representa parte de todos aquellos bienes que nos sirven para la producción: herramientas, materias primas, maquinarias, instalaciones, medios de almacenaje, el dinero, ¿sí? Entonces, estos elementos también conforman parte del capital. El tercero, que es el trabajo, está conformado por el recurso humano, ¿sí? Hace referencia a las capacidades humanas, físicas y mentales que se utilizan y se aprovechan en la producción de bienes y servicios. Esto es fundamental: la capacidad, ¿sí? La mano de obra adquirida, la mano de obra especializada. Eh, a su vez, pues obviamente depende tu grado de especialización o tu mano de obra calificada o no para la elaboración de productos. Miles de tareas y ocupaciones son realizadas por individuos en cualquier proceso productivo, lo que constituye el factor productivo esencial en cualquier sociedad avanzada. En la economía, al referirse al factor trabajo, es frecuente hacerlo como capital humano, entendiendo que la educación y formación profesional incrementa la capacidad y rendimiento para el trabajo, ¿sale? Aquí se supone que a mayor especialización o mayor capacidad, pues obviamente la remuneración económica también tiene que ser superior. Bien, hasta aquí son los tres elementos básicos, los que siempre se han manejado en la economía. A este elemento del capital humano, de alguna forma se le ha adherido la capacidad empresarial, ¿sí? Que es un factor de la producción importante, eh, que puede llevar a ser una empresa exitosa o no, pero de alguna forma también depende de la capacidad humana para llevar a ese punto a las empresas, ¿sale? Los empresarios, como un puesto de trabajo en cualquier empresa, que normalmente tienen los puestos de gerencia,
eh, jefes, supervisores, etcétera, o dueños, eh, tienen una vital participación en el desarrollo de empresas altamente productivas. Dentro de sus principales funciones está la toma de decisiones, ¿sí? De qué rumbo debe tomar la empresa. Tiene que innovar, porque las empresas que se quedan en procesos obsoletos, pues se quedan en una economía obsoleta, no avanzan. Tiene que asumir riesgos, ¿sí? Invertir, no invertir, avanzar, no avanzar, actualizarse, no actualizarse, comprar, no comprar, ¿sale? Ahora bien, hablando de estos tres primeros elementos, la forma en que se remuneran o la forma en la que presentan beneficios económicos, pues es muy sencilla. En el caso del trabajo, pues obviamente la remuneración es el salario, que es lo que les comentaba hace un momento. Si tengo una especialidad, una capacitación, si tengo una mano de obra calificada, se supone que debo de cobrar mucho mejor. En el caso del capital, ¿sí? De la remuneración del capital, pues es el dinero que alguien recibe cuando utiliza su capital para producir un bien o un servicio. ¿Sí? Es decir, la remuneración que tiene el capital es la movilidad del dinero que se genera para adquirir los elementos necesarios para producir. Y en el caso de la remuneración de la tierra es la renta. Ahora bien, aquí en el caso de la renta, no lo tenemos que ver como la dichosa renta que conocemos de estoy rentando una casa, me están dando un bien y tengo que pagar por el uso de ella. De alguna forma, ese punto de renta lo vamos a extender en el sentido de que voy a considerar la renta como el beneficio que obtengo por el uso de esos recursos naturales para poder producir, ¿sí? Es decir, si voy a utilizar, voy a comprar hectáreas, ¿sí? Voy a cultivar, bueno, de ese cultivo yo voy a tener una remuneración económica, voy a tener una renta. De esa inversión que hice en 6 meses de cosecha, voy a recuperar la inversión y voy a empezar a tener ganancias. Entonces, esa es la renta que tenemos que considerar, el beneficio que voy a obtener por el uso de estos recursos para poder producir. Les comentaba que con los conceptos de globalización, obviamente, los factores productivos han ido creciendo. Uno de los elementos que se agregaron a este proceso de considerar factores de producción, pues es la tecnología, ¿sí? Si se considera la capacidad empresarial como el cuarto factor de la producción, los recursos tecnológicos se consideran como el quinto factor, debido a la importancia que tiene en el proceso productivo. Si bien los recursos tecnológicos forman parte del capital, existen elementos como pueden ser los fertilizantes, controles de plagas, que no constituyen capital, que se consideran adelantos tecnológicos aplicados a la producción. Así es. Ok, ¿qué nos quiere decir este texto? Que a pesar que la tecnología podría estar incluida en los bienes que adquiero para producir, también se puede considerar como un quinto elemento de producción. Si una empresa adquiere, ¿sí? Como decía aquí, elementos como las TICs, utilizar estas tecnologías de la información para poder procesar las nuevas tendencias en cuanto a compraventa de mercancías, en cuanto a marketing y demás, la tecnología se convierte en un factor innovador, ¿sí? Porque a lo mejor no es comprar bienes que me avancen tecnológicamente, sino es utilizar las tendencias, utilizar los procesos, utilizar los avances tecnológicos para mejorar y posicionarme en la competencia, ¿sale? Y aquí viene un elemento que en los últimos 2 años tal vez se está posicionando también como un factor a considerar en materia de factores productivos, que es el crédito. ¿Qué papel juega el financiamiento? ¿Qué papel juegan los créditos
en la producción de un país. Desafortunadamente muchas empresas han incurrido en créditos para poder iniciar proyectos. Como yo siempre les he comentado, si vas a hacer un proyecto hay que financiar, sí, pero hay que financiar un 50-50 cuando mucho, ¿sí? Para que si el proyecto no funciona, pues por lo menos ese 50 que no lo pusiste tú, te va a servir para recuperarte o intentar pagar el crédito que ya has adquirido. Pero muchas empresas han financiado en un 80 hasta en un 100% proyectos y pierden absolutamente todo cuando el proyecto fracasa, ¿sí? Entonces, está bien considerar el crédito como una fuente de producción, pero también hay que tomar las medidas y la conciencia necesaria para hacer uso de ellos. Aquí nos dice que el crédito juega un papel importante en el desarrollo de las actividades económicas, y es cierto. La importancia radica en que quienes obtienen la asistencia crediticia incrementan su capacidad operativa porque aumentan su recurso financiero, ¿sí? Este es un factor muy importante. Si ya me hice el compromiso con una institución bancaria, que sería la segunda opción, porque obviamente los bancos pues también cobran tasas algo elevadas. La primera serían los programas de gobierno, pero desafortunadamente tardan mucho en bajar los recursos. Y la tercera eh, sería a lo mejor algún familiar, alguna amistad que pudiese apoyarnos económicamente. Y por último, y de preferencia no, las financieras, porque las financieras cobran 2 a 3 veces el monto que te están prestando. Entonces, si ya caímos en los créditos para financiar un proyecto, pues que ese dinero que adquirimos mediante financiamiento se utilice para la producción, se utilice para incrementar la capacidad operativa de mi empresa. Muchas veces pasa que la gente adquiere créditos y empieza a peñiscarle, empieza a sacarle que porque, bueno, le voy a sacar un poquito para mi casa, le voy a sacar un poquito para hacer unas compras, le voy a sacar un poquito pues para darme un gustito, y entonces ya no se utiliza el crédito para lo que se tenía que utilizar, ¿sale? Entonces es muy importante hacer un uso correcto y efectivo de los créditos.